Pete Giangreco es un analista político, director de muchísimas campañas. Trabajó con la campaña Clinton-Gore, con Gore-Lieberman. Es el asesor por excelencia de Barack Obama. En el Congreso ha llevado al Capitolio a Michael Bennet, a Tammy Baldwin y a Amy Klobuchar. Estamos hablando de demócratas de Colorado, de Wisconsin y de Minnesota. Ahora, la primera pregunta es, ¿de qué tamaño cree él que va a ser el desastre para los demócratas hoy? Good morning, Mr. Giangreco. Thank you very much for your time today at W Radio. And we wish to begin by asking you, in your opinion, how big of a disaster could Democrats plan to face today? Well, I mean, it's kind of up in the air. I think the U.S. Senate races in Pennsylvania and Nevada will be key. If you win either one of those, I think the Democrats have a good chance of holding the Senate. I think the prospects are probably, worse in the House, where, you could probably see, a couple of dozen seats go the other way. But, in historic views, that's not as bad an off years perhaps the Democrats did in 2010 or 2014 or the Republicans faced in 2018. Pues nos dice Julio que todo se está jugando en Pensilvania y Nevada. Si los demócratas ganan uno de esos dos, hay chance de aún mantener el Senado. El prospecto, la perspectiva se ve aún peor en la Cámara porque nos dice que docenas de sillas pueden irse al otro lado, pero no es tan mala la situación como se vio en el 2010, en el 2014, en el 2018. Grace, ¿cree él que lo que pase hoy podría, hasta cierto punto, impulsar o frenar una candidatura de reelección para el presidente Joe Biden en el 2024? Do you believe that what happens today could be perhaps an impulse or a pause for a possible re-election campaign for Joe Biden in 2024? I mean, I think every midterm election tends to be a referendum on the president. That's why historically, the party in power, the party that has the White House, generally loses seats in the House and the Senate. But if you look back at 2010, Democrats were wiped out, lost 6 seats, lost 40 seats in the House, and Barack Obama won convincingly. So it's usually two different elections where people are making a choice between the two parties for president. Generally, the midterms don't have a whole lot of impact on that. Cree que son dos elecciones completamente distintas porque nos dice que si miramos lo que pasó en el año 2010, los demócratas perdieron sillas en la Cámara, en el Senado, pero Obama ganó las elecciones holgadamente. Entonces, no necesariamente va a tener un impacto lo que pase acá en las elecciones presidenciales. Son absolutamente distintas, pero nos dice que pues sí cree que estas elecciones de medio término pueden ser de cierta forma una referencia para la presidencial, aunque no necesariamente, como ya les expliqué, puede impactar directamente en el resultado una de otra. Precisamente porque tiene algo que ver con las presidenciales. Él cree que esto es un referéndum, lo que se va a demostrar hoy es un referéndum que se le estará haciendo al presidente Biden. Do you believe that perhaps what's going to show today is like a referendum being done to President Joe Biden? I think all midterms, to a certain extent, are a referendum on the presidency. And I think if the Republicans get control of the House, the next election might be a referendum on their efforts to ban abortion across the country, which they've promised to do, cut benefits to Social Security and Medicare, which people spent, years of their life paying into. And that'll be what the Republican nominee is going to have to run on in 2024 if the Republicans take control of the House and Senate. They've made it clear cutting Social Security, cutting Medicare, banning abortion. That's going to be what they're going to do in Congress, and that's what their nominee will have to run on in 2024.
Pues nos dice que, pues sí, todas las elecciones de medio término son un referéndum para las presidenciales. Nos dice que si ganan los republicanos tendrán que defender eso por lo que fueron elegidos, que sería eliminar el aborto en el país, y también prometieron cortar ciertos beneficios de seguridad social, del seguro médico. Así que los nominados al 2024 y esos republicanos que estén en la contienda tienen que hacer eso en el Congreso, y posteriormente el nominado para el 2024 seguir adelante con esos proyectos. Como él decía, no es raro que el presidente en ejercicio pierda las elecciones de medio término. Lo decíamos antes, le pasó a Trump, le pasó a Obama, le pasó a Clinton, le pasó a Bush, le pasó incluso a Reagan. Y eso obligaba a que los partidos llegaran a acuerdos. ¿No le parece que el problema hoy es que no hay claridad sobre posibles acuerdos en los dos partidos? ¿Que la política en Washington es actualmente totalmente disfuncional en ese sentido? You know, as you mentioned, it's not unusual for presidents to lose the midterm elections. It has happened, many times historically. This has usually forced parties to make agreements. But today, it's hard to see what type of agreement could Democrats and Republicans reach. Don't you believe that it's a symbol that politics are being run completely dysfunctional in Washington, D.C. right now? Yeah, I think there's a case to be made here that, parties have dug in their heels. There's a lot less compromise. And I think particularly on the Republican side, they have run all these elections on one word, which is resentment. It's people coming across the border, they're going to take your job. If there's spending that the administration has done to recover from COVID, they're taking your tax dollars. If they don't like the election, you say it's stolen. And when you run on resentment, it lights a fire that you can't put out. And so I think it really boxes in the Republicans from doing anything to compromise with President Biden if they're in control, because they have radicalized their party. Anybody who votes for even a compromise on infrastructure, those members of Congress were defeated. And this is something that the American people, 75 or 80% of them, want to repair our roads, want to rebuild our bridges, want internet to go to rural areas. But even the moderate Republicans that voted for them lost their primaries. So it makes your point right there that I think the Republican Party has become so radicalized, they can't do a deal with a Democratic president on anything. Bueno, nos dice que ahora mismo, por el lado republicano sobre todo, hay menos compromiso para llegar a esos acuerdos, porque nos dice que los republicanos han basado su campaña y pues su oposición basado en el resentimiento. Entonces, si permiten que entren los migrantes a los Estados Unidos y no se refuerza esa seguridad en la frontera, estos migrantes van a quitarle el trabajo a los estadounidenses. Dicen eso por un lado. O, por ejemplo, si la administración Biden les da ciertos auxilios para reparar o ayudar en el tema del COVID-19, eso lo están quitando de los impuestos de los estadounidenses. O si pierden las elecciones, es que han sido robadas. Entonces hay cierto resentimiento que se le ha inculcado a los partidarios del Partido Republicano, y eso es un fuego para él que no se puede apagar fácilmente. Por eso ningún republicano puede llegar a un compromiso con los demócratas, porque está todo el discurso completamente radicalizado. Aquel que vote, por ejemplo, logre un compromiso con los demócratas en el tema de infraestructura, que es un tema que es bastante popular dentro de los estadounidenses, que quieren de hecho reparar la infraestructura, pues esos, personas y políticos que apoyen y lleguen a un acuerdo con los demócratas, pues van a ser derrotados. Por eso él cree que se ha radicalizado tanto el discurso y no se han podido llegar fácilmente a acuerdos. Para usted, ¿cuál fue el momento exacto, el punto de inflexión en el que se desinfló la intención de voto por los demócratas, que en un momento pues se vieron muy fuertes? At which point exactly do you believe that it was the Democrats lost that huge motivation they had from voters? Because at one point it really looked like Democrats had, the possibility of winning these midterm elections. We won't really know. There are some polls that have shown some Republican momentum, but I think with the Dobbs decision that struck down abortion rights, I think they're going to be
a lot of women who come out and vote against the Republicans who made that happen. So it's something that we'll have to see. And again, I think the places to watch are Pennsylvania and Nevada to see really, whether Democrats do turn out. So that's something that remains to be seen. No sabemos aún en qué momento exacto se dio eso. A lo mejor hubo ciertos huecos y ciertos vacíos que los republicanos supieron llenar en ciertos momentos, pero él cree, por ejemplo, que todo lo que pasó con el derecho al aborto, ese reversazo en las mujeres, van a impulsar a que ellas salgan a votar y voten en contra de los republicanos. Por eso él cree que hay que esperar a ver los resultados y sobre todo, como nos decía, en Pensilvania y Nevada para ver qué logran hacer los demócratas allí. Desde Beijing, me gustaría conocer si hay diferencias en las propuestas políticas de republicanos y demócratas con respecto a China. Y de haberlas, ¿cuáles son? This question is being asked by a correspondent in Beijing, and we wonder, in general, do you know if there's a different point of view in the relationship with China of Republicans versus Democrats? I think that that's going to be tested. I mean, we've already seen the Republican Party here, which used to be very anti-Soviet Union, very anti-Russia, very anti-authoritarian, kind of cozy up to Putin. We saw it with Donald Trump. And the question is now in this pro-authoritarian Republican Party, will you see them also doing the same thing with China? And when you see some of the military moves around Taiwan, you have to wonder whether this Republican Party will stand up to that the way Joe Biden has stand up to Russia's aggression in Ukraine. This Republican Party has done a 180. Back in the days of Ronald Reagan, you never worried about whether the Republicans would stand up to the Soviet Union or to the People's Republic of China when they showed aggression. This Republican Party has completely changed. And it remains to be seen whether they are willing to stand up to support the democratic movements within China, but also stand up to aggression in China, in Taiwan. If these Republicans are as weak with Xi as they were with Putin, then it's an open question. Well, thank you so much, Pete Giangreco, for your time in W Radio. It's been a pleasure having you on your show. Thanks so much. Bueno, cree que va a ser una prueba para los republicanos porque anteriormente se mostraban antiautoritarios, antisoviéticos, pero vimos cómo se alinearon cuando estaba Trump en el poder, se alinearon con Vladimir Putin. Así que es una pregunta muy interesante que se va a responder ahora los republicanos si van a hacer lo mismo con China para defender a Taiwán y ser fuertes, porque pues anteriormente no había ninguna cuestión en si los republicanos, por ejemplo, en la época de Ronald Reagan, pues iban a pararse y defender los derechos o enfrentarse por una agresión a los soviéticos o a los chinos. Ahora hubo ese cambio. Está la pregunta de si estos movimientos republicanos van a ser débiles frente a Xi como lo fueron con Putin. Esto está por verse y por supuesto que no siente que los republicanos den cierta tranquilidad de que vayan a defender, por ejemplo, los derechos de Taiwán o que se vaya a parar el Partido Republicano muy fuerte por la agresión a Ucrania contra Putin como lo ha venido haciendo Joe Biden.